En el 2022, Netflix va a estrenar la serie de un detective. Es un detective mexicano y se llama Héctor Velasco Arán Shane, que fue creado bajo la pluma del escritor Paco Ignacio Taibo II. Vamos a comenzar este video recordando brevemente quién es Paco Ignacio Taibo II. Es el actual director del Fondo de Cultura Económica, con una larga trayectoria como escritor, como periodista, como activista de izquierda. Su familia, desde sus abuelos, tienen una larga tradición de socialistas, anarquistas, sindicalistas, que lucharon en la Guerra Civil Española y que cuando se estableció la dictadura de Franco, el papá de Paco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio Taibo I, también escritor, se vino a refugiar a México, como lo hicieron muchos exiliados en aquella época, huyendo de la dictadura de Franco. Y Paco Ignacio Taibo II llega cuando tenía aproximadamente unos 9, 10 años, por ahí del año 1959. Su hermano, Benito Taibo, también es escritor. Paco Ignacio Taibo II es considerado como el padre del neopolicíaco en América Latina, es decir, desde los años 70, junto con otros autores contemporáneos suyos, empezaron a escribir novelas de detectives muy alejados de la tradición inglesa, en la cual ocurría en un cuarto cerrado, como así se le llama, un crimen y que había que resolver el misterio. Los detectives creados en México, en Argentina, en otros países de Latinoamérica, ya son diferentes porque los escenarios de los crímenes abarcan toda una ciudad, un sistema injusto, un sistema político, todo un panorama sociocultural que se tiene que ver, que acompaña al escenario del crimen, quizá influenciados por Dashiell Hammett y por Raymond Chandler, escritores norteamericanos del primer cuarto y la primera mitad del siglo pasado. El personaje que creó Paco Ignacio Taibo II, el detective Héctor Velasco Arán Shane, tiene un padre de origen vasco, José María Velasco Arán, y tiene una madre de origen irlandés, que es cantante de folk. Curioso para un detective, nuestro personaje en cuestión, cuyo amorío, cuya relación con el entonces Distrito Federal es simbiótica. No se puede concebir a nuestro personaje sin el entorno del Distrito Federal. Héctor Velasco Arán tiene dos hermanos, Carlos y Elisa. Antes de seguir con nuestro personaje, recordemos también que su autor, Paco Ignacio Taibo II, fundó y dirigió muchos años la Semana Negra de Gijón, en España, un festival literario que empezó promoviendo el género policíaco, la novela negra, el cómic, y que ahora se ha extendido a poesía, historia y otros géneros literarios, y sigue existiendo ese festival año con año. En una de sus novelas, Paco Ignacio dice que nuestro personaje, Héctor Velasco Arán, es desarraigado, fugado de la clase media, curioso hasta la locura, terco obsesivamente, repleto de un sentido del humor a la mexicana, un humor negro y algo tristón. Nuestro personaje estaba casado, rondaba los 30 años, era ingeniero en tiempos y movimientos en una fábrica, y un buen día, saliendo del cine, decide que se divorcia y se va a convertir en detective. Con ese humor que lo caracteriza, menciona a sus compañeros que se volvió detective porque no estaba de acuerdo con el color de la alfombra que su esposa había elegido. Toma un curso por correspondencia
y se vuelve detective. No es el detective como Sherlock Holmes, deductivo, racionalista. Tenemos un detective suspicaz, que sospecha de todos, que desconfía de todos, que intuye y al que no le importa nada las huellas digitales ni los métodos científicos de investigación. Él renta un despacho, lo tiene que compartir con Gilberto Gómez Letras, que es plomero, y en sucesivas historias se incorporan, comparte el despacho con un tapicero, se van turnando los horarios estos personajes, entonces sale el plomero y es el turno del tapicero en la madrugada, etcétera. Carlos Vargas, el tapicero. Y también está un experto en drenaje profundo, Javier Villarreal. Simplemente los diálogos que pone Paco Ignacio Taibo a estos personajes, ya se imaginarán albures, humor negro, contarse sus tragedias, eh, compartir ahí sus soledades, etcétera. Simplemente observar esos diálogos, esas escenas literarias, valen la pena las novelas, independientemente incluso del caso, del crimen que se esté tratando de resolver, porque no se entiende a nuestro personaje Héctor Velasco Arán sin el entorno del DF, ese Distrito Federal de los 70s y de los 80s. ¿Qué sabemos de la serie? Hasta ahorita no he encontrado una declaración en medios escritos o en algún canal en YouTube. No ha habido una entrevista en la cual Paco Ignacio Taibo nos dé su opinión, sus comentarios, sus expectativas acerca de la serie. Sabemos que el actor Luis Gerardo Méndez lo considera un buen actor y ha tenido mucho éxito comercial últimamente. Va a interpretar al detective Héctor Velasco Arán. Conociendo los métodos de Netflix, lo han de haber escogido a este actor, además de por ser muy buen actor, por el éxito comercial que está teniendo. Vamos a ver cómo interpreta a este personaje. Es muy importante dentro de las novelas de Taibo y sobre todo de la saga del detective Héctor Velasco Arán Shane, su personalidad, su actitud es fundamental, es la base para el éxito del personaje. No importa tanto el caso en cuestión como en otras series o en otras obras literarias, la forma en cómo se descubre al asesino. Es una novela muy social, política sin ser política, porque nuestro personaje es apolítico, pero es un izquierdista apolítico. Es como el mismo Paco Ignacio lo ha declarado. Dice Paco Ignacio Taibo, yo no soy antiimperialista, no soy de izquierda por haber leído a Marx o a Lenin. Soy de izquierda, soy antiimperialista por haber leído las novelas de Emilio Salgari, a los tigres de la Malasia, a los piratas, que eran antiimperialistas. Ese es mi antiimperialismo. Y Héctor Velasco Arán Shine es apolítico. No maneja teorías ni nada por el estilo, pero su actitud es de crítica, es antisistémica, es contracultural. Lo van a notar. Muy parecido a lo que hace Raymond Chandler con su detective Philip Marlowe. No es de izquierda, no lee libros teóricos, no está afiliado a ningún partido, pero su postura ética como detective de Philip Marlowe, como ser humano, cómo se posiciona ante los que lo contratan o los villanos de sus historias, que son de la clase alta, que son generales, que son mafiosos, su actitud ética y cómo observa la realidad, en este caso de Philip Marlowe, de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, de hace un siglo, de principios del siglo pasado, sus comentarios, sus pensamientos. Sabemos que es una persona que no se adaptó al sistema y que no lo usa, sino que siempre está desencajado de él y siempre lo observa desde
un punto no neutro desde afuera y de una porción individual muy especial que podríamos hacer una hermenéutica de esos dos detectives que se parecen en eso. Y nuestro personaje, Héctor Velasco Arán, es así. Es intuitivo, es carnal, es muy visceral, una posición individual y única muy característica de él, que lo hace inconfundible y lo hace muy entrañable ese personaje de Héctor Velasco Arán. Recordemos que ya se ha llevado al cine a Héctor Velasco Arán, finales de los años 70, con un guión del mismo Paco Ignacio Taibo II. El actor ya fallecido, Pedro Armendáriz Jr., personificó a Héctor Velasco Arán. En 2 cintas llevaron a la pantalla grande Días de Combate y Cosa Fácil. Y en los años 90 fue el actor Sergio Goyri el que interpretó al detective. Llevaron a la pantalla grande 2 historias, Amorosos Fantasmas y Algunas Nubes. Por cierto, Paco Ignacio Taibo ha declarado públicamente que sí le gustó, sí estuvo a gusto como Pedro Armendáriz personificó a su detective. Incluso yo creo que fueron amigos personales, Pedro Armendáriz y Paco Ignacio Taibo II. Hay por ahí imágenes en video, una fiesta en alguna casa de los Taibo, donde está Joan Manuel Serrat, por cierto, y también se ve a Pedro Armendáriz, al actor Pedro Armendáriz, sentado al lado de Paco Ignacio Taibo II. Y no recuerdo muy bien si ahí también estaba Joaquín Sabina, que también es muy amigo de Paco Ignacio Taibo. Y sin embargo dijo que no le había gustado Sergio Goyri como Héctor Velasco Arán, que sí no le había gustado. Sería muy interesante conocer después qué va a decir acerca de Luis Gerardo Méndez y su interpretación del papel de Héctor Velasco Arán. Vamos a pasar a las novelas rápidamente, si no las conocen. Es una saga de 10 novelas en la que sale nuestro personaje. Todo comenzó en 1976 con Días de Combate, en la que persigue a un estrangulador de mujeres en el Distrito Federal. Luego, en Cosa Fácil, le encomiendan buscar a Emiliano Zapata, que no habría muerto en esa emboscada en Chinameca y que estaría escondido por ahí en una cueva en las afueras de la Ciudad de México. Además de buscar al asesino de un gerente gay de una fábrica y investigar el acoso a la hija de una vedette. Luego viene Algunas Nubes, en la que se enfrenta a saltabancos y ayuda a una joven viuda que recibe una gran fortuna y que es amiga de su hermana. Luego viene No habrá final feliz, donde averigua quién asesinó a un actor vestido de romano, caracterizado como romano, que aparece en uno de los baños compartidos que hay en el piso de su despacho, que lo descubre uno de sus ayudantes. Luego viene De regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia, donde hay un agente cubano, pero que se pasó a la CIA, un agente cubano anticastrista, que trae en un maletín las manos del Che Guevara. En la realidad eso pasó, le cortaron las manos al cadáver del Che Guevara para identificarlo. Luego viene Amorosos Fantasmas, en la que un luchador enmascarado es asesinado y también tiene que averiguar qué pasa con un misterioso pacto suicida en el que está involucrado una adolescente. Luego viene Sueños de Frontera, es una de las pocas novelas que no acontecen en el Distrito Federal, en el norte de México. Hay narcotraficantes antes del boom de la narconovela y de la narcoserie. Es muy anterior a eso. Hay un chino que quiere saltar el muro fronterizo, una actriz que es perseguida por estos narcotraficantes. Luego viene Desvanecidos Difuntos, donde se acusa, hay un preso político, es un dirigente magisterial, que es acusado de asesinar a un político, a un burócrata, al que se le ve en pueblos, muchos de los pueblos de alrededor, mientras el maestro está acusado en la cárcel de asesinarlo.
En Adiós Madrid, que se lleva a cabo en la capital española, va a recuperar el penacho de Moctezuma, que fue traficado por la examante de un expresidente de México, que esa examante es cantante de ranchero. Y la última novela, Muertos Incómodos, que la hizo a 4 manos con el subcomandante Marcos. Pueden checar el video específico que hice en mi canal acerca de esa novela. Y antes de concluir con el video, quiero leerles el fragmento del diálogo que aparece en Confabulario del periódico Excelsior. Entre dos novelistas mexicanos de novela policíaca, que es Paco Ignacio Taibo II, creador del detective Héctor Velasco Aranchein, y Elmer Mendoza, un escritor sinaloense, si no me equivoco, que también ha escrito novelas policíacas, pero él sí basándose mucho ya en la narcohistoria. Elmer Mendoza creó un detective que se llama el Edgar el Zurdo Mendieta. Quiero decir antes que uno de los rasgos físicos de nuestro detective Héctor Velasco Aranchein es que cojea levemente de una pierna por consecuencias de su actividad profesional, pierde un ojo también, entonces tiene que usar un parche como pirata, le gusta tomar Pepsi con limón, es abstemio, le gustan, así como a su autor en la vida real, el departamento de carnes frías, ver los aparadores de agencias de viajes, fuma delicados, con filtro, sin filtro. Ese es nuestro personaje. Va a continuación el diálogo que les decía. Pregunta el mediador. Hablemos de un zurdo y de un tuerto, es decir, del zurdo Mendieta, el detective creado por Elmer Mendoza, y del tuerto, el detective creado por Paco Ignacio Taibo. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Como les repito, estaban los dos escritores en un diálogo y comienza Paco Ignacio diciendo: ¿Velasco Arán era zurdo? Y se ríe. Elmer Mendoza: no, Mendieta es tuerto. Y ríe también. Sigue Paco Ignacio: Velasco Arán es chilango. Esa es una diferencia importante. Elmer Mendoza: claro, y yo creo que es otra época. Velasco Arán es maestro del zurdo Mendieta. Es maestro en la ironía, pero también en la tristeza. La soledad de Velasco Arán es una soledad. Recuerdo cuando leíamos Días de Combate, cuando leíamos No habrá final feliz, decíamos, no, ¿qué va a pasar? Sigue Paco Ignacio Taibo: de acuerdo, es el único personaje literario que conozco que todas las veces que se cita con alguien para casarse, ella no llega. Por cierto, es que ese es otro personaje muy importante, la señorita de la cola de caballo. Es la novia de Héctor Velasco Arán. En una de las novelas se citan, se ponen de acuerdo, se van a casar por el civil, se citan en el civil. Y pues bueno, ahí después descubrirán qué pasa. Sigue Elmer Mendoza: sí, el zurdo Mendieta viene de ahí, viene de esa matriz que tiene que ver con Velasco Arán, con una agudeza, esa forma de meterse en la realidad mexicana. Por cierto, ya te he mandado un saludo que quedé, el saludo en que quedé. Es decir, en la novela En Besar al Detective de Elmer Mendoza, Héctor Velasco Aranchein aparece como un personaje, es como un crossover, como un invitado. Y es descrito de la siguiente manera: no muy alto, no muy grueso y tuerto, de mirada profunda, con algo de canalla. Bueno, cuando uno lee esto, se puede dormir en una banca y el mundo es maravilloso. Eso lo digo yo. Muchas gracias por habernos acompañado. Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video de Cultura Grimos.